Vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo lograron el resto de los países superar la dependencia tecnológica que había generado Gran Bretaña? En primer lugar, vamos a recordar que los conocimientos técnicos era lo que faltaba, ¿sí? Los mecánicos, las máquinas, era lo que necesitaba la industria continental. También recordemos que la importación de estos recursos y capacidades no fue fácil. La inmigración de artesanos ingleses estuvo prohibida hasta 1825 y la exportación de máquinas valiosas, inventos textiles, piezas y planos hasta 1842. Es decir, la transmisión de conocimientos sobre una base individual se dio de modo casi inmediato en el propio lugar de trabajo, pero a largo plazo, con grandes consecuencias, se da a través del aprendizaje formal de mecánicos e ingenieros en escuelas técnicas. Fue sobre todo en Alemania y en Francia, donde la educación se convirtió en la poderosa palanca para superar la dependencia y alcanzar el desarrollo, en los que se creó un sistema de escuelas técnicas dirigidas a cubrir las necesidades desde los niveles más básicos hasta los superiores de educación. Y por educación se va a entender la transmisión de 4 conocimientos en donde cada uno iba a hacer su propio aporte al funcionamiento económico. En primer lugar, la educación se va a entender como la capacidad para leer, escribir y calcular. En segundo lugar, las habilidades del artesano y el mecánico. En tercero, la combinación de principios científicos y experiencia práctica de los ingenieros. Y en cuarto, el conocimiento científico de alto nivel, tanto teórico como práctico. En las 4 áreas, Alemania ofrecería la mejor calidad, con excepción de la segunda, en la que Gran Bretaña seguía ejerciendo su liderazgo. Pero vamos a señalar algunas diferencias. Por ejemplo, en Gran Bretaña, más de la mitad de los niños en edad escolar tenía acceso a alguna preparación, pero no escolarización. Esta estaba a cargo de la iniciativa privada y no era obligatoria hasta 1880. La obligatoriedad se alcanza, pero siguió siendo un sistema educativo muy desigual, definido por la clase social de cada estudiante. Es decir, el contenido y el nivel de enseñanza era en función de la clase social de pertenencia. En cambio, en Alemania la realidad era diferente. En algunas regiones la enseñanza primaria obligatoria data del siglo XVII. En Prusia, por ejemplo, en 1860, 70, se registra que el 97% de los niños en edad escolar acudían a la escuela. El valor de la educación, el deber del Estado en este terreno y los beneficios que se obtendrían de ella se convirtieron en los pilares del modelo de desarrollo. Otras diferencias. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en cuanto al rol del Estado, había abandonado la enseñanza técnica y primaria a la actividad privada, como decíamos recién, lo que trajo aparejado un conjunto de instituciones desiguales y no tan adecuadas a las necesidades de la realidad que vivía Gran Bretaña. En cambio, Alemania, a través del Estado, se financió un sistema completo de instituciones, construyendo edificios, instalando laboratorios, formando profesionales competentes de alto nivel académico. Se entendió que el valor del ingeniero científicamente entrenado era un factor económico. Comenzó así a reconocerse la adecuada aplicación de la ciencia a la industria como base para la prosperidad del país y la importancia de la eficiencia como un factor económico, invirtiendo en ciertos recursos, como las universidades y las escuelas de alta enseñanza, para que la industria sea eficiente
y de esta manera la nación se convierta en rica y poderosa. Que la educación esté organizada sistemáticamente como función principal del Estado, su obligatoriedad a nivel elemental y su relación a nivel técnico y la formación científica, hizo darle el sentido nacional a la educación. Y esto se convierte en uno de los factores que nos permiten entender o comprender por qué Gran Bretaña fue desplazada por Alemania del liderazgo de la industrialización durante la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, la difusión masiva de la educación científica como parte de la política científica y tecnológica que la propia Alemania había diseñado, se relacionó con el modelo productivo industrial, creando de esta manera una industria, una nueva industria, basada crecientemente en la ciencia, en la investigación científica, la expansión también de esta industria, de su papel en la economía y lo redituable de apostar a ella como estrategia para la competencia internacional, es decir, en la ciencia. Ahora bien, voy a explicar muy sintéticamente los siguientes temas: las industrias que surgieron, las invenciones e innovaciones y los rasgos principales de las mismas, la relación entre la ciencia y la tecnología y el sistema productivo, y por último el rol del Estado. Vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuáles fueron las industrias que se generaron con una base científica en el resto de los países? Bueno, estas fueron las industrias metalúrgica, eléctrica y química. Recordemos también que Gran Bretaña se había edificado sobre la manufactura del algodón, que esta creció más rápido que otras ramas industriales antes del 1800 y que después fue arrastrando al resto de los sectores. En cambio, en el continente fue la industria pesada, la del carbón y el hierro, la que se construyó en el sector avanzado. Los productores metalúrgicos, bueno, utilizaban esta fuente de energía, ahorraban esta fuente de energía, y esta fue la clave de la eficacia para la producción. La mejora, la sustitución de un material por otro, como así también la mejora de los métodos, bueno, fueron enteramente científicas, sobre una base científica. Podemos mencionar algunos de los nuevos procesos que se llevaron a cabo. Bueno, en cuanto a la fabricación del acero y los experimentos, por ejemplo, de Thomas, en el caso de la industria metalúrgica. Otro ejemplo de cooperación científica y técnica, y como dice también Arocena, retomando la cita de Landes, de invención múltiple, de progreso a través de una cantidad de pequeñas mejoras, de actividad empresarial creadora, fue la electricidad, una nueva fuente de energía que va a acaparar la actividad industrial y también de los motores eléctricos, iniciando un proceso de difusión del equipamiento eléctrico. Y relacionada con esta industria, la nueva forma de producción de tecnología en los llamados laboratorios de investigación y desarrollo o departamentos de I+D, que se constituyeron en verdaderas fábricas de tecnología y que van a generar el salto de la producción artesanal de tecnología a su manufactura industrial, y que va a dar lugar a un nuevo proletariado o nuevo trabajador necesario
para desarrollarse en esos laboratorios. ¿Quiénes van a ser? Los científicos, los ingenieros, asistentes, técnicos. Esta actividad en los laboratorios de investigación y desarrollo iba a ser entendida como una actividad organizada, específica, diferenciada y continua, con su propia identidad, con su propia legitimidad y características económicas. Y en cuanto a la industria química, este ilustra de un modo muy significativo las relaciones entre la técnica y la ciencia, con la fundación de la química moderna, racional y cualitativa. Se da lugar a la determinación de la constitución molecular, que permitió muchísimos descubrimientos o invenciones científicas que se convertirían en innovaciones, introduciendo cambios cualitativos en nuevos productos y procesos de fabricación. El desarrollo, sobre todo en la industria química, estimuló y se vio estimulado por el de la profesionalización de la investigación y el desarrollo como actividad propia de la fábrica incorporada en sus tareas. La industria química alemana, en 1870, había establecido el nuevo modo de I+D. Las primeras empresas que organizan sus propios laboratorios, como por ejemplo la Badisch Anilin, fueron aportando las mayores innovaciones, transformando las invenciones en producción rentable. Este ejemplo muestra las conexiones entre la investigación científica y la industria, el desarrollo de varias patentes logradas y que resultaron económicamente viables, controlando más de la mitad del mercado mundial hacia fines del siglo XIX. Por último, en cuanto al rol del Estado para sostener este nuevo modelo de desarrollo industrial, este estaba basado enteramente en las relaciones entre la ciencia y la tecnología y, por supuesto, el sistema industrial. El rol del Estado cumplió la responsabilidad de la formación de los funcionarios, la construcción de un sistema educativo formal, la concesión de subvenciones a inventores, empresarios, la excepción de impuestos para el desarrollo industrial nacional, entre otras medidas. Esta sistematización en Alemania de las relaciones entre investigación y producción define lo que se conoce como Sistema Nacional de Innovación. Su desarrollo fue causa y consecuencia a la vez de una actitud hacia el largo plazo. Como síntesis, podemos señalar que se generó en este periodo del siglo XIX una gran transformación de los sistemas de transportes y comunicaciones, una gran expansión y crecimiento de los mercados para productos nuevos, manufacturados, basados en la ciencia. Se produjeron las fábricas de tecnología o laboratorios de investigación y desarrollo. Se necesitó un nuevo proletariado, ingenieros, científicos, técnicos y asistentes, y tuvo una gran influencia la industria química y eléctrica, las que cambiaron la relación entre la ciencia y la industria en la vida económica en general.